Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El cerebro humano es, sin lugar a dudas, un prodigio de la evolución, y con ese cerebro tratamos de entender al cerebro. Durante mucho tiempo, la estructura de este órgano fue un completo misterio, hasta que a fines del siglo XIX, un científico logró escudriñar con su microscopio en las profundidades de este órgano con una precisión hasta entonces desconocida. Así, descubrimos que el cerebro estaba hecho, entre otras cosas, de neuronas. ¿Cuántas? La respuesta a esa pregunta obsesionó a una investigadora brasileña y se conecta con nuestra búsqueda de las bases de la cognición. ¿Es especial, por ejemplo, el cerebro de Albert Einstein? Una pregunta muy interesante, pero que parecía imposible de contestar debido a un hecho muy curioso. Después de su muerte y posterior autopsia, el cerebro de Einstein había desaparecido y nadie sabía dónde estaba. Aquí comienza el capítulo 9 de la Ciencia Pop, dedicado al cerebro. Y recuerden que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar este podcast. Desde ya agradezco el generoso aporte de la cuenta de Instagram @hablemos.deciencia y de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Fernando Toro, Claudia D'Alenson y Macarena Vergara. Muchas gracias a todos. Tenía solo 11 años cuando, aburrido de los juegos de siempre, se le ocurrió fabricar un cañón. Si bien las ondas le resultaban divertidas, eran las escopetas, los cañones y la pólvora lo que más le llamaba la atención. Una viga de madera, sobrante de algún trabajo realizado en su casa, le sirvió como material de partida. Con mucha paciencia y las herramientas adecuadas, fue convertida poco a poco en el cuerpo del cañón. ¿Resistiría un disparo? Para evitar el desastre, decidió reforzar la estructura con alambre impregnado en brea. Tras robustecer aún más la estructura con una hoja de latón, el cañón estaba listo para su estreno. Solo faltaban las ruedas, pero la insistencia de los amigos por probar el artilugio fue mayor que su afán por terminar su obra maestra. Después de poner la pólvora y una carga de piedrecitas, decidieron apuntar a una puerta que daba a un camino poco transitado en la propiedad de un vecino. El estruendo dio paso a la evaluación del cañón. A pesar de los malos augurios, la estructura sobrevivió sin problemas al disparo. Un gran agujero en la puerta era la evidencia de la efectividad del arma utilizada, y por ese mismo agujero apareció el rostro iracundo de un hombre que comenzó a perseguir a los niños responsables del cañonazo. Finalmente, el joven artillero que había fabricado el cañón fue detenido y con el consentimiento de su propio padre recibió un castigo ejemplar: 3 días de cárcel sin comida. El historial de travesuras del pequeño artillero ya era amplio, por lo que un castigo severo parecía en aquel entonces la mejor manera de corregir su rumbo. Sin embargo, estas travesuras asociadas a pólvora casera y a cañones artesanales estaban impulsadas por su admiración por las fuerzas de la naturaleza. En su afán por experimentar y tras ser advertido de que debía mostrarse más cauteloso, fabricó un nuevo cañón, esta vez usando un tubo de bronce. La hazaña pudo terminar en tragedia. El cañón explotó y una astilla se le incrustó en un ojo, dejando una marca permanente en el iris. Fue un milagro que no perdiera la vista. En esa época él aún no lo sabía, pero sus ojos serían fundamentales para ayudarnos a entender mejor la estructura del cerebro. También sería fundamental en el futuro su pasión por el dibujo, a pesar del categórico juicio de un artista que vio sus primeros trabajos a los 8 años. «El chico jamás será un artista», dijo el crítico. Y sin embargo, serían precisamente estas facetas de su personalidad, su curiosidad inagotable, la pasión por entender el mundo natural, su sentido de la vista y sus habilidades como dibujante, los que llevarían a este joven español a la cúspide de la ciencia mundial, siendo reconocido hoy como uno de los padres de la neurobiología. Lo que han escuchado hasta aquí es un breve relato de la infancia de Santiago Ramón y Cajal,
padre de la neurociencia moderna y Premio Nobel de Medicina. Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en Aragón, España, hace exactamente 168 años. Su nombre completo era Santiago Felipe Ramón Cajal, y él mismo comenzó a usar una letra I entre sus dos apellidos para evitar confusiones, dado que su primer apellido, Ramón, es también un nombre de pila. Sin embargo, es conocido internacionalmente por su apellido materno, Cajal. Sí, hoy es el natalicio de Santiago Ramón y Cajal y por eso vamos a hablar del cerebro. De hecho, hoy día debería ser el Día Internacional del Cerebro. Ahora, 13 años antes del nacimiento de Cajal, en 1839, los científicos alemanes Theodor Schwann y Jacob Schleiden, el primero trabajando con animales y el segundo con plantas, publicaron sendos estudios en los que sentaban las bases de la teoría celular. Su trabajo y el de otros científicos de esa época se vio fuertemente favorecido gracias al desarrollo y fabricación de mejores microscopios. De hecho, fue Schleiden quien recomendó fabricar microscopios a un joven discípulo, quien le hizo caso y en 1846 instaló un pequeño taller de óptica al que le ha ido bastante bien. Ese discípulo, por cierto, se llamaba Carl Zeiss. La teoría celular planteaba que las células eran la unidad básica de la vida y que todos los seres vivos estaban formados por células. Más tarde, el trabajo de Rudolf Virchow acerca del origen de las células y su famoso omnis cellulae cellula, toda célula proviene de otra célula, terminó por consolidar a la teoría celular. Sin embargo, había un tejido que resultaba un completo misterio: el cerebro. Todas las observaciones del tejido nervioso que se hacían en el microscopio mostraban la presencia de una masa amorfa y era imposible distinguir células individuales. Por esa razón se popularizó la teoría reticular para el cerebro. Esta teoría planteaba que todo el tejido cerebral estaba constituido por una red continua, tal como podía observarse en el microscopio. La teoría reticular se popularizó gracias a Joseph von Gerlach a partir de 1871 y su máximo defensor fue el destacado científico italiano Camillo Golgi, recordado especialmente por el organelo que lleva su nombre, el aparato de Golgi. Golgi fue un científico notable que dedicó gran parte de su carrera en averiguar la estructura y organización del sistema nervioso. Golgi revolucionó este campo al desarrollar un nuevo método para teñir muestras de cortes de cerebro usando dicromato de plata. Esto le permitió obtener imágenes de una calidad sin precedentes, lo que facilitó la exploración del cerebro. En 1887, Santiago Ramón y Cajal, que era médico y catedrático de la Facultad de Medicina en la Universidad de Valencia, supo de la técnica de tinción desarrollada por Golgi durante un viaje a Madrid, en el que se la dio a conocer el doctor Luis Cimarro Lacabra. Por esa época, Ramón y Cajal ya se había interesado en el estudio del sistema nervioso, pero lamentablemente no contaba con un buen método de tinción que le permitiera escudriñar con mayor detalle el universo neuronal. Esto le resultaba muy frustrante, por lo que poder observar las preparaciones realizadas por Camillo Golgi usando el método de dicromato de plata fue toda una revelación. A partir de ese momento, Ramón y Cajal usó la técnica de Golgi y la refinó ajustando todos los parámetros imaginables, llegando al límite técnico de la perfección en aquella época. Así, entre 1886 y 1887 surgió una nueva teoría que desplazaba la reticular para explicar la estructura del cerebro. Esta afirmaba que el tejido cerebral estaba compuesto por células individuales que no forman una estructura reticular continua. Nacía así la teoría neuronal. El gran aporte de Santiago Ramón y Cajal fue descubrir que las neuronas eran células separadas y no un continuo como se pensaba. Esto era consistente con la idea de que el cuerpo está hecho de células independientes y el cerebro no era distinto de esa idea. La voz que escucharon es la de Pedro Maldonado, neurocientífico chileno y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Pedro publicó el año pasado un libro muy interesante y entretenido que se titula ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Entre 1888 y 1892, Ramón y Cajal trabajó febrilmente
llegando a publicar 48 artículos científicos. Sin embargo, el año clave fue 1889, cuando decidió participar en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, celebrado en octubre de ese año en Berlín. Ramón y Cajal se costeó el viaje con sus ahorros y presentó ante científicos de gran prestigio sus preparaciones durante una sesión práctica. En aquella época nadie conocía en Europa el trabajo de Ramón y Cajal, y el escepticismo inicial fue rápidamente superado por el asombro. El desconocido científico español tenía boquiabiertos a los expertos presentes, muchos de ellos eminencias en este campo. Jamás habían visto preparaciones de tan alta calidad. Sin duda esperaban un fiasco, escribió Ramón y Cajal en sus memorias. Por fin había evidencia sólida que respaldaba la teoría neuronal. Las ideas de Ramón y Cajal sobre el funcionamiento y estructura del sistema nervioso, sustentadas por las sólidas evidencias presentadas, fueron rápidamente aceptadas por la comunidad científica internacional. En 1906, Santiago Ramón y Cajal fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, que curiosamente compartió con Camillo Golgi. En un hecho que hasta el día de hoy cuesta comprender, Golgi hizo una férrea defensa de la teoría reticular en la ceremonia del Nobel, causando el asombro de Ramón y Cajal y de todos los presentes. Sin embargo, la teoría reticular estaba condenada al olvido. Si bien las neuronas, las células eléctricamente excitables que asociamos con el cerebro, son muy relevantes, no son las únicas células que tenemos en el cerebro. También tenemos células gliales o neuroglía, que son células no neuronales que se encuentran en nuestro cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico, que no transmiten impulsos eléctricos. Sin embargo, las células gliales son muy importantes para mantener la funcionalidad y el equilibrio del sistema nervioso central y brindan apoyo y protección para las neuronas. Ahora bien, el cerebro humano a menudo se ha visto como sobresaliente entre los cerebros de mamíferos, el más capaz cognitivamente, el más grande de lo esperado a partir del tamaño corporal, dotado de una corteza cerebral sobredesarrollada. ¿Es un cerebro más grande mejor? Si es así, ¿no deberían ser las ballenas o los elefantes cognitivamente más hábiles que nosotros? Tal vez el tamaño no es la clave, y sí lo es el número de neuronas. ¿Habrá una relación lineal entre el tamaño del cerebro y el número de neuronas? ¿Se da eso en especies de gran tamaño? Y más importante, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro humano y cómo se compara eso con otras especies? Es interesante saber cuántas neuronas tiene nuestro cerebro, porque las neuronas manejan el cuerpo y mientras más grande nuestro cuerpo, más neuronas tenemos. Pero hay algunos animales, particularmente nosotros los humanos, que tenemos muchísimas más neuronas en nuestro cerebro que lo que se espera para nuestro tamaño. Y tener más neuronas es útil porque más neuronas nos permiten tener mayor riqueza en nuestra conducta y esta riqueza nos sirve para sobrevivir y también para conquistar el mundo. Muchos artículos científicos, clases de neurobiología, reseñas y libros de texto afirman que el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas y 10 veces más células gliales, generalmente sin referencias citadas, dando la impresión de que la composición celular del cerebro humano se ha determinado hace mucho tiempo y se trata, por lo tanto, de una verdad tan sabida que ni siquiera hace falta recordarlo. De hecho, una encuesta informal con neurocientíficos de alto nivel, realizada el año 2007, mostró que la mayoría creía que la cantidad de células en el cerebro humano ya era conocida, que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas, superadas en número por unas 10 veces más células gliales. Pero ninguno de ellos pudo citar un trabajo científico en el que este hecho se había determinado. Esta pregunta sobre el cerebro humano, la cantidad de neuronas y nuestras habilidades cognitivas comenzó a molestar a una persona. Susana Herculano Hausel, científica brasileña especializada en neuroanatomía, se hizo la pregunta: ¿cuántas neuronas tienen realmente un cerebro humano? ¿Están todos los cerebros hechos de la misma forma? Y en ausencia de una respuesta experimental clara, decidió hacerse cargo ella misma del problema y comenzó a recolectar cerebros de distintos animales y los redujo a una sopa en la que todos los núcleos de las neuronas estaban flotando, y luego agregó un compuesto químico que tiñe esos núcleos con una marca fluorescente
y los analizó bajo el microscopio. Esa sopa homogénea que tiñe los núcleos permite contarlos en varias muestras y luego sacar un promedio. De esta forma, por primera vez en la historia, contamos realmente cuántas neuronas tiene un cerebro humano. La doctora Herculano Hausel además contó las neuronas en los cerebros de roedores, otros primates y también de un elefante africano. Y gracias a eso logramos aprender varias cosas sobre el número de neuronas, el tamaño del cerebro y la cognición. Pero eso es algo que revisaremos después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único BioAlgae, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional CienciaPop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. ¿En qué estábamos? Sí, en la cantidad de neuronas del cerebro humano comparado con otros cerebros. Como el nuestro obviamente no es el cerebro más grande que existe, nuestras capacidades cognitivas superiores no pueden explicarse por algo tan simple como el tamaño del cerebro. Finalmente, un cerebro humano tiene 86.000 millones de neuronas, pero la parte importante es que 16.000 millones de ellas están en la corteza cerebral, haciendo de la corteza cerebral humana la más grande que se conoce en cuanto al número de neuronas. Esto se puede relacionar con nuestras habilidades cognitivas superiores. El cerebro del elefante africano, que es aproximadamente 3 veces más grande que el cerebro humano, contiene 257.000 millones de neuronas, 3 veces más que el cerebro humano promedio. Sin embargo, el 97.5% de las neuronas en el cerebro de un elefante, es decir, 251.000 millones de neuronas, se encuentran en el cerebelo. Esto hace que el elefante sea un caso atípico en cuanto a la cantidad de neuronas cerebelosas en comparación con otros mamíferos, lo que podría estar relacionado con las especializaciones sensorimotoras. En contraste, la corteza cerebral del elefante, que tiene el doble de masa que la corteza cerebral humana, contiene solo 5.600 millones de neuronas. Esto es aproximadamente 1/3 del número de neuronas que se encuentran en la corteza cerebral humana. Este hallazgo respalda la hipótesis de que el mayor número absoluto de neuronas en la corteza cerebral humana, pero no en todo el cerebro, se correlaciona con las capacidades cognitivas superiores de los humanos en comparación con los elefantes y otros mamíferos de cerebro grande. En los roedores, a medida que el tamaño del cerebro aumenta, también lo hace el tamaño de las neuronas. De esta forma, no hay una relación lineal entre el tamaño del cerebro y la cantidad de neuronas en roedores. En los cerebros de los roedores más grandes hay 10 veces más neuronas que en los cerebros de los roedores más pequeños, pero al mismo tiempo, las neuronas son 4 veces más grandes, por lo que el cerebro de los roedores grandes es 40 veces más grande que el cerebro de los roedores pequeños. En los primates no humanos, por otro lado, sí existe una relación lineal entre el tamaño del cerebro y la cantidad de neuronas, ya que el tamaño de las neuronas no cambia en cerebros más grandes. Como consecuencia de esto, si tenemos 2 cerebros del mismo tamaño, pero uno pertenece a un roedor y el otro a un primate, podemos estar seguros que en el cerebro del primate habrá más neuronas. Lo interesante de esto es que si el cerebro humano estuviera construido como el de los roedores, es decir, el tamaño de cada neurona aumenta junto con el tamaño del cerebro, entonces nuestro cerebro debería pesar 36 kilos. Y esto es interesante. No somos roedores y nuestro cerebro no es como el cerebro de un roedor gigante. Por lo tanto, la comparación correcta es con otros cerebros de primates. El cerebro humano es el más grande que existe entre los cerebros de los primates, pero tiene exactamente el número de neuronas esperadas para un cerebro primate de este tamaño. Ahora bien, ¿por qué nosotros, los humanos, tenemos un cerebro tan grande? ¿Por qué los otros primates no tienen un cerebro que sea igualmente grande en proporción a su cuerpo? ¿Dónde está la piedra de tope? Y resulta que hay una cosa esencial. Un cerebro es caro.
solo aporta el 2% del peso corporal, pero gasta cerca del 25% de las calorías que necesitamos al día. Así es, un cuarto de la comida que comen cada día es para darle combustible al cerebro. Lo interesante de esto es que, sin importar su origen, todas las neuronas gastan más o menos la misma cantidad de energía, 6 kilocalorías al día por cada 1.000 millones de neuronas. En el caso de nuestro cerebro, eso eleva el total a 516 kilocalorías al día. La única cosa curiosa de nuestro cerebro comparado con el de otros primates es que efectivamente es muy grande comparado con nuestro tamaño corporal. ¿Por qué un orangután no tiene un cerebro más grande que el nuestro si es un animal más grande? Y la respuesta a esta pregunta parece ser de carácter energético. Básicamente porque un orangután no puede costear tener un cerebro tan caro. Los primates no humanos comen comida cruda, la que no les permite obtener la cantidad de calorías que requieren para mantener a un cerebro más grande, considerando que además sus cuerpos son grandes. Es decir, o tienes un cerebro grande o tienes un cuerpo grande. Un primate no humano que come 8 horas al día ingiere la energía suficiente para tener un cerebro con 53.000 millones de neuronas, pero en ese caso su tamaño corporal debería ser minúsculo, de solo 25 kilos. Cuando se come como un primate no humano, o tienes un cuerpo grande o tienes un cerebro grande. No puedes tener los dos, porque además comer más horas al día es imposible. ¿Y qué pasó en el caso nuestro? Para un cerebro de 85.000 millones de neuronas, deberíamos tener un cuerpo de menos de 20 kilos, o bien comer mucho más de 9 horas al día. Ninguna de esas dos cosas sucede. Si comiéramos como los otros primates, no estaríamos aquí. Eso quiere decir que nuestro cerebro se lo debemos al fuego y a la invención de la cocina. Cocinar la comida es básicamente predigerirla antes de comerla, lo que nos permite obtener más energía en menos tiempo. La comida cocinada es además más blanda y más segura. Podemos comer una enorme cantidad de calorías en menos tiempo y sin riesgo de morirnos por una infección. Y eso además tiene otra cosa buena. Como no tenemos que pasar 9 horas al día comiendo y tenemos un cerebro grande, podemos ocupar el tiempo en usar ese cerebro. Podemos pensar, ser creativos, pintar, hacer preguntas y tener un podcast. Cocinar nos hizo humanos, y un cerebro humano se hace grandes preguntas. Y una de ellas es, ¿son todos los cerebros humanos iguales? ¿De qué dependen nuestras habilidades cognitivas, particularmente aquellas que vinculamos con la inteligencia? La búsqueda de una respuesta a esta pregunta nos lleva a otra búsqueda. Steven Levy es periodista y escribe regularmente para la revista Wired, pero comenzó su carrera en 1978 en una pequeña publicación llamada New Jersey Monthly, que tenía sus oficinas en las afueras de Princeton. Era su primer trabajo, y la verdad era más bien aburrido. Levy hacía notas del estilo La psicología del conductor de autos de New Jersey o sobre el racquetball. Hasta que un día llegó un editor nuevo y lo llamó a su oficina y le asignó un tema diferente. El editor lo quedó mirando y le dijo: quiero que encuentres el cerebro de Einstein. Albert Einstein es sinónimo de genio, de inteligencia, y si bien la palabra inteligencia solo se usa en términos coloquiales en el mundo académico como sinónimo de habilidades cognitivas, la cara de Einstein es lo que aparece muchas veces en nuestro propio cerebro cuando hablamos de gente inteligente, y el cerebro de Einstein había sido removido durante su autopsia en 1955 y nadie sabía dónde estaba, y ahora Levy tenía 8 semanas para averiguarlo. Messages of condolence have been flooding into Princeton, New Jersey since early this morning, when the death of Albert Einstein was announced to the world. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 a los 76 años en el hospital de Princeton. Steven Levy fue a buscar en los microfilms de los periódicos de la época y se encontró con una nota que hablaba acerca del cerebro de Einstein y que había sido preservado para estudiarlo. Se anunciaba una conferencia de prensa para el día siguiente sobre esto. Fue al diario del día siguiente y... nada. La conferencia de prensa nunca tuvo lugar.
Fue entonces a buscar los estudios científicos que supuestamente se harían con el cerebro de Einstein, y de nuevo, nada. Entonces, buscando en los microfilms de la época de la muerte de Einstein, dio con el nombre del médico que iba a realizar la conferencia de prensa que nunca se hizo, el Dr. Thomas Harvey, médico patólogo que hizo la autopsia de Einstein. Fue al hospital de Princeton, pero Harvey se había ido hace muchos años. Nadie sabía nada de él y tampoco del cerebro de Einstein. Encontrar a alguien en 1978 no es como encontrar a alguien ahora. A Stephen Levy se le ocurrió preguntar por Thomas Harvey en la Asociación Médica Estadounidense, y sí, un Thomas Harvey estaba vivo, trabajaba como médico y estaba viviendo en Wichita, Kansas. Así que Levy tomó un avión a Kansas y fue a entrevistar a ese Thomas Harvey, que había resultado ser el médico que hizo la autopsia de Einstein en 1955. Habían pasado 23 años, pero era un hecho suficientemente notable como para recordarlo. Sin embargo, la entrevista no iba muy bien. Harvey se mostraba reacio a contestar las preguntas relacionadas con el cerebro de Einstein, y en un momento de desesperación, Levy le pregunta: ¿y no tienes ni siquiera una foto del cerebro? En ese momento, algo se rompió dentro de Harvey. Suspiró y se levantó de su silla. Fue al otro lado de su oficina y, desde una caja de cartón, sacó 2 frascos de vidrio grandes que contenían algo que claramente correspondía a trozos de materia orgánica. Ahí estaba, frente a sus ojos. Era el cerebro de Albert Einstein. Espera un poco. ¿Harvey se robó el cerebro de Einstein? A decir verdad, sí. El día que Einstein murió, se suponía que solo debería ser una autopsia. De hecho, Harvey estableció que efectivamente la causa de muerte había sido la ruptura de un aneurisma en la aorta abdominal. Pero hizo 2 cosas que no estaban en el libreto. Removió los ojos de Einstein, que desde esa fecha están en posesión de su amigo y oftalmólogo, Henry Abrams, en una caja fuerte en Nueva York, y removió el cerebro, ya saben, para estudiarlo. La familia de Einstein se enteró de esto por la prensa. Ellos no lo sabían y evidentemente no lo habían autorizado. Las instrucciones de Einstein eran que sus restos debían ser cremados y esparcidos en un lugar secreto. Einstein se había convertido en una figura pública y no quería que después de su muerte la gente peregrinara a su tumba. Bueno, Hans Einstein, el hijo mayor de Albert, estaba furioso. Llamó al hospital y habló con Harvey, y de alguna forma Harvey lo convenció de que lo correcto era preservar el cerebro para estudiarlo. Pero Harvey no era neurocientífico, era un médico patólogo. Así que fotografió el cerebro, lo pesó, hizo que un artista pintara un retrato del cerebro de Einstein y luego lo seccionó en 240 trozos. Los llevó donde un amigo que podía hacer cortes muy finos para mirar bajo el microscopio y se pasó varios meses repartiendo esas muestras entre algunos especialistas. La periodista Caroline Abrahams reportó el caso hace algunos años y logró entrevistar a algunos de los científicos que recibieron las muestras. Ninguno sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer con eso. El gran problema es que el estado de avance de la neurociencia en los años 50 era todavía muy escaso y no había mucho que se pudiera hacer con los cortes de cerebro. En el intertanto, Harvey se divorció, fue despedido del hospital de Princeton y desapareció. Eso hasta mediados del año 1978, cuando un joven periodista lo encontró en Wichita, Kansas. A partir de ese momento se hicieron algunos avances, pero la verdad, nada muy definitivo. Albert Einstein tenía un cerebro que era un poco más pequeño que el promedio de las personas. Muchos pensábamos que el tamaño del cerebro tenía que ver con la inteligencia, pero un cerebro está compuesto de muchos circuitos que hacen cosas distintas, como movernos, tener emociones, percibir, y algunos de estos circuitos tienen que ver con la inteligencia, de manera que el tamaño completo del cerebro no es sinónimo de inteligente. Hay que tener ciertas partes desarrolladas del cerebro para ser más inteligente, como lo era Einstein. Sin embargo, Einstein no era muy bueno para el tenis, o tampoco era muy bueno, ¿cierto?, para cocinar o hacer otras cosas. Las observaciones más recientes del cerebro de Albert Einstein han concluido que tenía una fisura lateral más corta de lo normal, un hipocampo diferente al promedio,
una conexión más extendida entre ambos hemisferios del cerebro y un lóbulo frontal anatómicamente muy distinto al promedio. Sin embargo, todos los cerebros humanos son únicos y diferentes de otros en algunos aspectos. Por lo tanto, asumir que características únicas en el cerebro de Einstein estaban conectadas con su genio va más allá de la evidencia disponible actualmente, y la correlación de características cerebrales inusuales con cualquier característica cognitiva requiere estudiar muchos cerebros con esas características para establecer que efectivamente haya una relación de causalidad. Por ahora, el cerebro de Albert Einstein ha entregado menos información de la que el médico Thomas Harvey sospechó podríamos obtener, pero al menos nos regaló una gran historia. Eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, lávense las manos.